La Inquisición tenía siempre la idea, el principio motor básico de la pureza, de mantener la pureza de la religión, de que la religión no fuera contaminada por herejías y que no pudiera entrar en España el contacto de la herejía extranjera, luterana o calvinista, ¿no? Hay un registro, un hecho evidente que es el siguiente, que no se puede negar. Durante 3 siglos y medio de existencia del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición en España, no se registró ni una sola revuelta popular contra la Inquisición en España. Si hubiera sido ese tribunal que nos dicen hoy en día, represor, que causaba miedo, causaba terror, era una opresión, si hubiera sido todo eso, hubiera habido revueltas populares contra ella. En 3 siglos y medio no hubo ni una sola revuelta popular contra la Inquisición. Y en cambio los testimonios de adhesión a ella por parte del pueblo son muchos. Otro ejemplo, por ejemplo, que se daba también, y es muy sintomático, ¿no? Muchos criminales comunes se hacían pasar por herejes, porque preferían pasar al interrogatorio religioso de la Inquisición, porque consideraban que eran mejor tratados por el derecho procesal si estaban en manos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, porque se les daba mucha opción a retractarse, mucha opción a arrepentirse, que si no se fue por la administración de justicia normal y cotidiana, ¿no? Para los reyes católicos Isabel y Fernando, como dijimos, era fundamental el tema de la unidad religiosa en España, porque entonces se consideraba que la base y el fundamento para el establecimiento de una sociedad en orden y armonía era la unidad religiosa. En aquel momento, con la mentalidad de aquella época, no se concebía que un Estado pudiera tener una pluralidad de religiones, porque eso significaba problemas de orden público, revueltas, guerras civiles, y se consideraba naturalmente que solo la religión podía darle el fundamento moral adecuado al funcionamiento de un reino. Aunque la Inquisición ya existía, en España y en los reinos de España y también en Europa, los reyes católicos lo que hacen es establecer una Inquisición mucho nueva. Hay historiadores que la han calificado como una obra maestra del derecho procesal, porque era una institución que unificaba los tribunales eclesiásticos locales que existían hasta ese momento y la convertía en una herramienta mucho más poderosa y mucho más drástica, ¿no? Y que actuaba con mucho más rapidez, ¿no? En 1482 el Papa autoriza el establecimiento de la Inquisición y en 1483 es nombrado inquisidor general el famoso Fray Tomás de Torquemada, ¿no? Ha pasado un poco Torquemada a la mente popular como alguien muy fanático, pero en realidad era un hombre muy recto y culto. Lo que pasa es que su concepto de religión era tan estricto que es verdad que muchas veces cayó en las medidas coercitivas, ¿no? Hay que aclarar una cosa muy dejada desde el principio: la Inquisición no perseguía a los judíos, perseguía a los falsos conversos, a los que se decían cristianos pero en realidad en secreto eran judíos, por ejemplo. Y también musulmanes que incurrían en esa práctica, ¿no? Pero a los judíos que eran judíos exactamente no los perseguía como tales. Por eso, los primeros años de la Inquisición, los judíos que aún estaban en España, no habían sido expulsados todavía, no eran víctimas de la Inquisición, eran solo los falsos cristianos. En 1492 son expulsados los judíos por los reyes católicos, en el famoso decreto, también para fortalecer la unidad religiosa, que se conserva el elemento clave de la convivencia en los reinos de España. Y bueno, a partir de ese momento quedó más claro todavía que el objetivo de la Inquisición era la pureza de la religión católica, mantener la pureza y que no se contaminara por prácticas impuras, digamos, de falsos conversos que en secreto fueran cristianos o fueran judíos o musulmanes. Es verdad que el judaísmo ha tenido siempre una tendencia un poco, entre comillas, a la conspiración, pero entre comillas, en el sentido de las prácticas secretas, de actuar en secreto, de moverse discretamente, y eso lo estaban haciendo, ¿no? La judaización, ¿no? Y entonces eso era una de las causas también que hacía que los reyes católicos, por ejemplo, y una reina Isabel tan preocupada siempre por la pureza de la religión, lo acabó considerando un tema muy grave. Hay que aclarar también que, por ejemplo, también es necesario decirlo, ¿no? Que los judíos, en su estatuto de la religión judía, de los judíos que tal como vivían su fe, existía una fuerte aversión hacia la Iglesia Católica, ¿no? Y es verdad que, aunque se exageró algunas atrocidades, pero es verdad que el judaísmo también, mucha parte de los judíos procuraban obrar contra la Iglesia Católica. Entonces, ellos sentían una aversión profunda, muchos de ellos, por la Iglesia Católica, ¿no? En lo cual se filtraron muchas de sus actuaciones, ¿no? En muchos de sus movimientos, en muchos de sus movimientos de actuaciones de judaización, como decíamos antes, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La gente de aquella época lo captaba, y en una época que todavía es casi medieval, que la fe católica se veía con tanta pasión, eso les hacía todavía más aborrecibles a los ojos del pueblo. No se trata de justificar, pero sí de explicar las circunstancias que había en aquella época. Hay que recordar, por ejemplo, que en el tiempo de los reyes católicos se ordenó, cuando en el momento de la expulsión de los judíos, los reyes católicos ordenaron también la quema del Talmud, por ejemplo, en un libro religioso judío que contiene blasfemias contra la Virgen o contra Jesucristo, ¿no? También es verdad que el problema económico en relación con los judíos era muy grave, porque
llegó un momento que la deuda que tenían los cristianos con respecto a ellos se había vuelto muy importante y llegaban a tener un poder económico, una influencia económica que se había vuelto muy indeseable también. Todo este conjunto de razones religiosas, de convivencia, económicas y sociales, aconsejaron a los reyes católicos la medida que hoy nos puede parecer drástica, pero que en su momento fue entendida por la sociedad, no solo en España, sino en Europa, de la expulsión de los judíos. La Inquisición durante los siglos que existió actuó mucho también en el sentido de contra lo que entonces se llamaban los ilusos o los visionarios, ¿no? Que es decir, sobre todo muchas mujeres era el caso, ¿no? De gente que decía falsamente que tenía apariciones, que se relacionaba con la Virgen, con Dios, que les daban órdenes, que tenían mensajes para la humanidad, no sé qué no. Ese tipo de personas fueron muy perseguidos por la Inquisición. La Inquisición hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tiene un papel fundamental en el tema de evitar que en España entrara la reforma protestante, la herejía protestante mal llamada reforma. Es evidente que la Inquisición estableció una censura de libros religiosos que venían de fuera de España que impedía que las predicaciones de otros de herejes como Lutero, Calvino ya pudieran entrar en España libremente, ¿no? Es verdad que incluso, por ejemplo, el pensador holandés, que era católico, en teoría Erasmo de Rotterdam, progresivamente se fue al principio la Inquisición admitía sus escritos, progresivamente los fue rechazando progresivamente y al final acabaron siendo prohibidos, porque aunque no era un hombre protestante, que se mantuvo el catolicismo, pero era muy crítico con la religión, ¿no? Y mientras que la Inquisición tenía siempre la idea, el principio motor básico de la pureza, de mantener la pureza de la religión, de que la religión no fuera contaminada por herejías y que no pudiera entrar en España el contacto de la herejía extranjera, luterana o calvinista, ¿no? Lo cual hoy puede ser criticado por algunos como un gesto de intolerancia, pero es evidente que tuvo resultados muy positivos en España, en el sentido de la convivencia. ¿Por qué? Porque eso impidió que en España se diera el horror de las guerras civiles religiosas del siglo XVI que ensangrentaron Francia o Alemania, por ejemplo, ¿no? Al no poder entrar las teorías heréticas protestantes de España, los españoles no se dividieron en dos bandos, ¿no? En católicos y protestantes, lo cual hubiera podido dar pie a unas guerras civiles devastadoras, brutales. Es evidente que España no hubiera podido llevar a cabo su misión de expansión misional en América ni la defensa del catolicismo en Europa si hubiera estado todo el siglo XVI combatiéndose entre sí con guerras civiles, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, otra acusación falsa o muy desenfocada que se suele hacer sobre la Inquisición es que la Inquisición, se dice, retrasó el desarrollo científico o la creación artística en España. Bueno, esto es algo bastante cuestionable, ¿no? Y los argumentos en contra son bastante evidentes, ¿no? Es evidente que desde el punto de vista de la creación artística, España vive un periodo de esplendor artístico en las artes plásticas, por ejemplo, la pintura, y en la literatura vive su siglo de oro en el siglo XVI y XVII, en pleno periodo de la Inquisición, con autores que son de talla inmortal, ¿no? Pues Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Góngora, y todos estos grandes autores actúan en pleno periodo de la Inquisición. O sea, y por cierto, nunca ninguno de ellos criticó a la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta también porque, por ejemplo, la Inquisición, que hoy la retratan muchos, por ejemplo, como un tribunal temido, odiado, impopular, que causaba un gran miedo. La Inquisición, según todos los testimonios de la época, era apreciada por la mayoría de la gente y era una institución muy popular. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando llegó Carlos I a España, en todas las ciudades a las que iba llegando, se recibía con grandes festejos y ceremonias, sobre todo, y con una fórmula ceremonial que se repetía, que las multitudes repetían fervorizadas, según las crónicas de la época: Castilla, Castilla, por el rey Don Carlos, y viva la Santa Inquisición. O sea, aunque no tuviera nada que ver, la gente vitoreaba la Inquisición. La herejía religiosa era muy odiada por la gente en la España de la época. Una España que vivía la fe con una intensidad, como se demostró en la expansión misional en América, y la entusiasta defensa militar de la fe en Europa y teológica, por ejemplo, con figuras inmortales, como Ignacio de Loyola, ¿no? Por ejemplo. Luego, por ejemplo, es evidente que, como decíamos antes, ¿no? La acusación de que la Inquisición retrasaba el desarrollo científico. Bueno, eso también es una acusación bastante que, si uno la analiza con profundidad, se demuestra bastante falaz, ¿no? Por ejemplo, es evidente que España durante ese periodo, durante casi un siglo, lideró, digamos, durante muchas décadas, la ciencia de la navegación oceánica, por ejemplo, ¿no? Y eso es ciencia pura.
Hay que recordar que, por ejemplo, a Cristóbal Colón, donde más la reciben, donde mayor acogida recibe en España cuando llega a sus proyectos de navegación hacia América, es en un monasterio, el monasterio de la Rábida, de Huelva, lo cual demuestra que todavía entonces la cultura estaba en los monasterios. Y demuestra también el nivel cultural importante de muchos segmentos de la Iglesia española. O sea, que decir que la Inquisición retrasó el desarrollo científico es bastante falaz. Hay otro argumento que lo deja bien claro. Cuando la Inquisición queda abolida a principios del siglo XIX, bueno, es evidente que a finales del siglo XIX y del siglo XX no hay Inquisición en España, y entonces, entre los premios Nobel científicos que hemos tenido los españoles, ya en el siglo XX, hay muy pocos científicos españoles. Está Ramón Quejal, Severo Ochoa, pero nada más. Es decir, si el problema hubiera sido la Inquisición, ahora que no hay Inquisición, tendríamos grandes científicos. A lo mejor es que, no sé, por la mentalidad de nuestro pueblo somos más soldados, más artistas, más exploradores, más que científicos. A lo mejor es ese, porque si la Inquisición hubiera sido el problema, digamos, a la desarrollo científico incompleto en comparación con otros países, por ejemplo, como digo, tendríamos ahora muchos científicos, y ahora que no hay Inquisición tampoco tenemos grandes científicos, ¿no? Lo cual indica que no era la Inquisición el problema. Por ejemplo, otro dato interesante es que la Inquisición no perseguía a los no creyentes. Es verdad que en la España de la época, con unos valores religiosos muy firmes, todo indica que los no creyentes eran muy pocos, pero se sabe de casos que había algunos, ¿no? Por ejemplo, en Crónicas de Indias se sabe de algunos conquistadores que formaron parte, no jefes de los conquistadores, no conquistadores importantes, pero sí algunos soldados que formaron parte de las mesnadas, por ejemplo, de los conquistadores, que no creían en Dios. O sea, hay testimonios, ¿no?, de gente que era escéptica y que no creía en la existencia de Dios, aunque procuraba mantener sus opiniones en el secreto, no por miedo a la Inquisición, sino porque estaban mal vistas socialmente. La Inquisición no perseguía a los no creyentes, era solamente a aquellos que pretendían hacer daño a la Iglesia Católica, deformando sus principios o introduciendo medidas de herejía dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, los iluministas, que fue una secta que surgió a principios del siglo XVI y acabaron convirtiéndose en protestantes. Bueno, hay un registro, un hecho evidente, que es el siguiente, que no se puede negar. Durante 3 siglos y medio de existencia del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición en España, no se registró ni una sola revuelta popular contra la Inquisición en España. Si hubiera sido ese tribunal que nos dicen hoy en día, represor, que causaba miedo, causaba terror, era una opresión, si hubiera sido todo eso, hubiera habido revueltas populares contra ella. En 3 siglos y medio no hubo ni una sola revuelta popular contra la Inquisición. Y en cambio los testimonios de adhesión a ella por parte del pueblo son muchos. Por ejemplo, los autos de fe eran seguidos por miles de personas que aclamaban lo que estaba pasando. Eso hoy en día quizá con la mentalidad actual no se entienda, pero desde la firmeza de la religión con que vivían los valores y los principios, y el hecho de que nadie cuestionaba entonces, o casi nadie, pues hace que el Tribunal de Santo Oficio fuera muy comprendido en sus actuaciones y fuera muy apreciado y fuera realmente una institución que contaba con el respeto e incluso el afecto de la mayoría de los españoles de la época. Eso hoy puede ser no políticamente correcto decirlo, pero es la verdad histórica. Pero más allá de errores, no se puede dudar que la intención del establecimiento del Santo Oficio de la Inquisición era una intención muy noble desde el punto de vista católico. Era simplemente mantener la pureza del depósito de la fe y evitar la infiltración de la herejía.